Yo soy María, soy psicóloga especializada en neuropsicología. Em, Tengo algunas especializaciones más que utilizo sobre todo en mi trabajo, como comentaba antes, duelo y trauma. Y bueno, como me preguntaban antes, yo trabajo en el Hospital San Vicente. Este hospital está en Carabanchel y nosotros solemos recoger, bueno, trabajamos normalmente con personas que han sufrido lo que se conoce como daño cerebral adquirido. Es decir, son personas que han sufrido lesiones en su cerebro y experimentan problemas neurológicos relacionados con ellos. Buenos días, Lourdes. Entonces, el daño cerebral adquirido tiene múltiples etiologías, se pueden ver daños en el cerebro por múltiples situaciones, puede ser un ictus, que yo creo que los ictus a día de hoy son bastante conocidos, bastante reconocidos. Se pueden deber también a infecciones, por ejemplo, se pueden producir infecciones que producen daños a nivel cerebral, o también se pueden producir daño cerebral por procesos tumorales. Entonces, tocamos un poco todas las etiologías. Y ya lo comentaré, lanzaré la pregunta más adelante, pero sí que es cierto que estudiando sobre Chemobrain, creo que hay muchos aspectos que se podrían categorizar dentro de lo que es el daño cerebral adquirido. Yo dejo abierta la pregunta, ya me voy a tutearos a todas directamente como grupo y ya me contestaréis vosotras al terminar la sesión a ver qué os parece y qué sensación os da. Deciros que os sentáis libres de interrumpirme en cualquier momento, en cualquier duda, cualquier cosa que os surja, sentiros libres de interrumpirme, no solo levantar la mano, sino de llamarme, porque a lo mejor yo voy muy rápido y no me doy cuenta, entonces sentiros libres de interrumpirme en cualquier momento. Y nada, empezamos con ello. Bueno, no soy capaz de hacerlo así, lo voy a hacer con el teclado. No hay ningún problema, si no. A lo mejor es la posición en la que estoy yo. Es que antes hemos probado tocar la pantalla y no nos ha funcionado. Me voy a quedar con el teclado, que sabemos que funciona y ya está. Entonces, simplemente por poneros un poquito en contexto, yo voy a hacer una definición a nivel conceptual, voy a hablar de qué es la cognición y qué es el Chemobrain. Dentro de qué es el Chemobrain voy a hablar también un poquito mínimamente de qué es la quimioterapia y por qué produce estos efectos en el cerebro. Luego también apartados un poquito más pequeños, abordaje y tratamiento del Chemobrain y las diferentes intervenciones que hay, sean a nivel farmacológico o no farmacológico, que ya veremos que es pequeño apartado porque lamentablemente no tenemos toda la información que deberíamos. Y por último, ¿qué puede hacer si noto alteraciones cognitivas? He organizado un poco así la charla y la presentación porque cuando a mí me lo plantearon pensé que como paciente, ¿qué información me interesaría a mí que se me diese? Y yo estaba pensando, yo lo que necesitaría probablemente por cómo soy yo, necesitaría muchísima información. Yo creo que en general todo el mundo necesita mucha información, sobre todo porque también te da mucho poder. A la hora de tomar decisiones, cuanta más información tienes, más puedes comparar tus posibles opciones y elegir lo que más creas conveniente. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Entonces, este último apartado va enfocado sobre todo a eso, a intentar resolver, porque ya veremos que no hay muchas opciones, veremos qué puedo hacer en esta situación, en la cual yo no me note funcionando como siempre. Empiezo entonces con la definición de la cognición. Si en algún momento se me deja de escuchar por el fondo, porque no estoy acostumbrada, yo estoy acostumbrada a hablar muy bajito, entonces si no se me escucha, por favor repetidmelo, que vuelvo a subir tono. Entonces, de nuevo volviendo al tema, ¿qué es la cognición? Nosotros somos animales y somos animales un poquito especiales. Nosotros, nuestro mayor nivel de especialización está relacionado con cómo procesamos la información. Nosotros nos hemos convertido en unos animales expertos
en analizar el entorno, sacar información de él, pensar, razonar y establecer relaciones sobre aquellas cosas que nosotros vemos en el entorno y siempre con un objetivo, adaptarnos y sobrevivir. Y además lo hemos hecho maravillosamente porque estamos ocupando casi todas las zonas del planeta Tierra. Entonces, a nivel de cumplir objetivo como animales, lo hemos cumplido maravillosamente. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso de adaptarnos y sobrevivir? ¿Cómo es este procesamiento de la información? Pues nosotros nos basamos en iba a decir un proceso, pero es la suma de procesos que sería la cognición. Entonces, la cognición son aquellos procesos mentales que nos permiten a las personas desenvolvernos en nuestra vida diaria. Esto implica determinados aspectos. Nosotros tenemos que ser capaces de recibir la información, de poder recogerla para poder procesarla, de poder almacenarla en nuestro almacén a largo plazo y poder recuperarla cuando nosotros la necesitemos, sea de forma automática o de forma voluntaria. Por ejemplo, con esto me refiero, si yo tengo, no sé, ¿hay alguien aquí que tenga miedo a las arañas? Vale, vale. Aquí me refiero, el miedo a las arañas, con el miedo a las arañas voy a hablar de lo que es la recuperación automática de información. Imagino que usted cuando ve una araña tiene una reacción muy, muy intensa, a pesar... Soy capaz de saltar por encima de lo que sea. O me quedo clavado mirando la araña. Totalmente, a pesar de que sea muy pequeñita o independientemente de la forma que tenga la araña, como el concepto de araña se ha asociado a un peligro, se producen ese tipo de reacciones. Me encanta además cómo lo ha explicado, porque es que es literalmente las dos reacciones que podemos tener ante una situación de emergencia. O una reacción de huida o una reacción de bloqueo. También tenemos la respuesta de ataque, pero bueno, en este caso, por ejemplo... No he sido capaz de matar nunca una araña. En este caso, entonces, el ataque no está. Y alrededor y me la ruedo. Así de... Pues ahí, por ejemplo, nosotros tenemos esa información almacenada y además es información muy relevante, porque para nosotros es algo que es de vida o muerte. Es una sensación total, yo creo que es una cosa, hay gente que me lo dice así, me posee algo y no soy capaz de pararlo y tengo que huir. Totalmente. Eso está muy relacionado con los mecanismos que activa nuestro cerebro, como decía, respuestas automáticas de evitación o de huida o de bloqueo. Entonces, toda esa información es una recuperación, en el caso del miedo a las arañas, de forma involuntaria, pero también nosotros, si yo les pregunto cuál es su nombre, cuál es su fecha de nacimiento, ustedes son capaces de traer la información. Iba a decir que les iba a traer y al final me está saliendo usted, perdón. Entonces, si yo pregunto cuál es vuestro nombre, cuál es vuestra fecha de nacimiento, vosotros vais a poder sacar esa información sin ningún problema de vuestro almacén a largo plazo. Eso sería una recuperación más voluntaria. Funciona de las dos formas el cerebro. Al final, nosotros somos animales y aunque yo creo que en el imaginario colectivo no se tiene esa tendencia de pensar que los humanos nos llevamos por instintos, como cualquier otro animal nos pasa. Y no siempre, no tanto relacionado con instintos, sino con respuestas más automáticas, que nosotros no pensamos, nosotros respondemos directamente. Al final, todo enfocado con lo que hablamos de adaptarnos y sobrevivir. Y por otro lado, la ejecución de respuestas en base a la información obtenida. Es decir, vuelvo al... Cómoda hablando de arañas no hay... No, si no las veo de momento. Vale, perfecto. Entonces me siento libre de seguir utilizando este ejemplo. Cuando nosotros tenemos una situación, por ejemplo, de miedo a arañas, pueden producirse dos reacciones totalmente diferentes, como nos ha comentado Carmen.
Entonces, en esta situación, dependiendo de cómo el cerebro de Carmen analice la situación, qué información hay, cómo está ella físicamente para ejecutar una respuesta u otra, se va a producir esas dos divisiones de respuesta. No siempre se va a responder de la misma forma, sino que nosotros analizamos el entorno para poder dar una respuesta lo más ajustada a las necesidades de ese momento. Entonces, todo esto lo hacemos a través de procesar la información, almacenarla y esto nos permite dar una respuesta. La cognición es solo uno de los aspectos del funcionamiento humano. A pesar de que aquí no esté incluido, la cognición funciona de forma totalmente interconectada con lo que es, por ejemplo, la emoción. Las respuestas fisiológicas que nosotros tenemos y que dan la base y sustentan a nuestras reacciones emocionales. Por ejemplo, el hecho de nosotros sentir cómo se nos pone la piel de gallina al escuchar canciones que nos gustan, esa sensación de opresión en el pecho si estamos ante una situación que nos pone tensos, que nos genera enfado. Todo eso son reacciones a nivel fisiológico que nosotros analizamos y en base a ese análisis doy una respuesta. Si yo me siento triste, lo más probable, depende de cada uno, voy a matizar, es muy probable que lo que pase es que a mí me entren ganas de llorar. Entonces al final yo llore. Eso, por ejemplo, sería una conducta. Eso sería una forma de responder. O, por ejemplo, en situaciones de enfado también, pues que se produzcan gritos, tantas respuestas existen como personas procesan la información. E incluso dentro de una misma persona se pueden ver respuestas totalmente diferentes a lo largo de diferentes situaciones, o incluso dentro de la misma en diferentes momentos. ¿En referencia a esto alguna duda a lo que hemos visto en lo anterior? ¿Qué quiero ejemplificar con esto? Nosotros aquí tenemos a dos personas. Vamos a tener a Ramiro y a José. Ante una misma situación, en este caso, por ejemplo, la lluvia, Ramiro y José van a reaccionar de forma totalmente diferente. Por ejemplo, José estaba pensando en irse de viaje y quería ir a dar un paseo por el campo. Entonces, José analiza la información, mira a través de la ventana, se dirige su atención hacia la ventana, revisa que está el cielo totalmente negro, están cayendo unos chuzos de punta y entonces se ve obligado a tomar una decisión de forma consecuente con la información que está procesando. Decide dejar el paseo para mañana si el tiempo mejora y aplazar el viaje. ¿Qué pasa con...? No sé si le había llamado Ramón o Ramiro. Ya Ramiro, perfecto. ¿Qué pasa con Ramiro? Nosotros tenemos aquí a Ramiro que va a ir a la huerta a plantar unas zanahorias. Entonces, claro, Ramiro, por ejemplo, dice, maravilloso, que me viene a mí la lluvia, que me va a venir genial, me van a crecer fantásticamente las zanahorias. Y además así aprovecho y abono, por ejemplo. Entonces, tanto Ramiro como José están teniendo dos respuestas totalmente diferentes ante una misma situación. Esa parte de cómo nosotros atribuimos sentido, cómo le damos significado a la información, cambia totalmente la forma de responder para unos y para otros. Entonces, esto tiene mucha importancia a la hora de tener en cuenta que nosotros somos animales que procesan información y en base a ello nosotros sobrevivimos. Y que además este tipo de cosas refuerzan el hecho de que nosotros somos seres muy idiosincrásicos o idiosincráticos. Dependemos o nuestras respuestas son totalmente individuales. No hay dos personas, que esto también es muy interesante de ver, no hay dos personas que tengan el cerebro exactamente igual, incluso en gemelos, que sí que es cierto que hay, pues, por ejemplo, unas condiciones en las cuales misma crianza, mismos estímulos a lo largo del tiempo, pero aún así
las experiencias no son iguales. Uno lo vive de una forma y otro de otra. Y eso hace que el cerebro no procese la información de la misma forma, no atribuya ni establezca las mismas relaciones en ambos casos. Y eso es súper importante, porque es lo que sustenta el hecho de que cada uno sea de su padre y de su madre. Entonces, aquí lo he ejemplificado muy bonito. Ahora veréis que no es tan sencillo como parece. Nosotros, yo por ejemplo, en esta diapositiva he querido representar sobre todo aquellas funciones que principalmente son procesos como tal aislados. Es decir, todo esto son procesos cognitivos, disculpadme que no lo he mencionado. Nosotros tenemos procesos como la atención, el lenguaje, la memoria, la percepción y las habilidades visoespaciales y las funciones ejecutivas. Todos estos procesos son los procesos más básicos, porque, como ahora enseñaré, los procesos se van solapando, es como un sistema jerárquico. Entonces, nosotros podemos ver, o nuestro cerebro puede dar lugar a productos salidos de procesos que no tienen por qué basarse solo en un proceso concreto. Por ejemplo, me explico, el hecho de yo poder vestirme y recordar la secuencia de movimientos que tengo que hacer para vestirme, no es simplemente algo de movimiento, no es algo simplemente motor. Es que yo tengo que recordar cómo está orientada la ropa, cómo está orientado mi cuerpo, qué partes tiene mi cuerpo, cómo yo manejo, por ejemplo, si yo me quitase la chaqueta, tengo que tener una idea de cómo funciona, cuál es... Por favor, adelante. Buenos días. Yo tengo que tener una idea de cómo es esa chaqueta, cómo es la pieza de tela, qué forma tiene y, a partir de esa forma, orientarme para poder coger la chaqueta que voy a ponerme. Suena un poquito abstracto, yo creo, esto, pero está muy relacionado, por ejemplo, con cómo nosotros somos capaces de procesar la forma. En este caso, por ejemplo, cómo somos capaces de procesar la forma de los objetos, lo que son las relaciones más espaciales entre los objetos. Entonces, voy a pasar a la siguiente para poder definirlo mejor. Nosotros tenemos este mare magnum de funciones totalmente interrelacionadas entre sí, y voy a explicar un poquito ahora mismo las relaciones entre ellas. Nosotros tenemos la atención como proceso basal. Me explico. La atención es la base de todo. La atención se puede ver como una cualidad de filtro de la información que nosotros recibimos por los sentidos, o puede tener una cualidad activa de control del resto de procesos. Es decir, por ejemplo, yo para poder recordar algo, necesito dirigir toda mi atención hacia aquello que tenga que recordar. Me están hablando dos personas al mismo tiempo, por ejemplo, o estoy escuchando una conversación mientras estoy escribiendo un WhatsApp. ¿Cómo de habitual es que al final esté haciendo dos cosas y haya a lo mejor, si son dos cosas que me exigen mucho, y haya a lo mejor una de ellas de la cual hago 10 minutos una tarea, una de las dos, de forma conjunta, y al final al terminar una de las tareas me doy cuenta de que no tengo ni idea de lo que he hecho porque no le he podido prestar atención porque estaba pensando en la otra tarea? Al final, nosotros tenemos que dirigir esa parte de recursos, la atención se encarga de ello, y esta influye, por ejemplo, en aspectos como memoria. Si yo no dirijo toda mi atención hacia una información en concreto, es más difícil que yo realmente la almacene a largo plazo. Luego tenemos también aspectos perceptivos, o lo que refiero yo aquí como percepción de habilidades visoespaciales. ¿Qué información recibimos nosotros de los sentidos y cómo la interpretamos con el resto de información que teníamos anteriormente? Las habilidades visoespaciales hacen referencia, es que estaba pensando si preguntar,
¿Alguien aquí ha hecho, o a alguien le gusta la pintura, ha hecho alguna cosa a nivel de estudio relacionado con artes? El ejercicio de las diferentes perspectivas, por ejemplo, de un objeto, el dibujar un objeto desde diferentes perspectivas, eso estaría muy relacionado con habilidades visoespaciales. El hecho de que nosotros rotemos un objeto, el yo saber, por ejemplo, que esto tiene forma rectangular, que si yo, por ejemplo, lo tumbase, tendría que ver una fina línea, por ejemplo, si lo pusiese así de perfil, fina línea, entre comillas. El poder rotar esa información. Tenemos también aspectos como, por ejemplo, el lenguaje yo creo que es bastante intuitivo, nada que explicar aquí, pero sí que es cierto que está muy relacionado con todo. Nosotros necesitamos la memoria para poder recuperar aquellas palabras que hemos almacenado a lo largo del tiempo y poder sacarlas. Necesitamos el poder ver y poder analizar información espacial para poder leer o para poder escribir. Pero también necesitamos organizarlo y tenemos que estar lo suficientemente despiertos como para poder decir una frase, lo que sea. Esto que aparece aquí arriba, lo que se conoce como funciones ejecutivas, que no está en un triángulo por tema banal, tiene un sentido, se consideraría la cima de la pirámide. Son las funciones dentro de los procesos más puros, por así decirlo, se consideran las funciones más complejas. Requiere de todas las funciones para poder funcionar correctamente. Las funciones ejecutivas hacen referencia a procesos como, por ejemplo, la capacidad de frenar nuestras respuestas automáticas, que esto, aunque lo haya dicho así, todo el mundo lo conoce. Si una persona es impulsiva, tiene dificultades para poder controlar sus respuestas automáticas. Entonces, alteraciones en el funcionamiento ejecutivo pueden producir impulsividad, pueden producir dificultades a la hora de planificar, pueden producir también dificultades a la hora de generar nuevas respuestas o también tomar decisiones. Incluye diferentes subprocesos muy relacionados sobre todo con cosas más complejas. El cómo nos controlamos, el cómo respondemos, el cómo somos capaces de manejar información nosotros voluntariamente. Sería como digo, la cima de la pirámide. Voy a pasar de diapositiva. Sé que las funciones son bastante abstractas. No sé si alguien quiere preguntar algo antes de que continúe. Una cosa que acabas de decir. Si eres impulsivo, tomar decisiones las tomas. Lo que no las tomas son meditadas, ¿no? Por ejemplo, es decir, si nosotros somos impulsivos, eso va a afectar directamente en cómo nosotros tomamos decisiones. Puede que a lo mejor no seleccionamos, como correctamente dices, no seleccionamos la opción más adecuada, o a lo mejor a la hora de llevar a cabo esa acción no la hacemos supervisándola, entonces eso hace que tengamos un peor rendimiento en una actividad, por ejemplo. Entonces sí que se ve como esa relación, al final es lo que hablamos, los procesos no están aislados. El hecho de que uno se vea alterado o que haya dificultades en uno va a implicar también dificultades, o puede implicar también, más bien, puede implicar dificultades en algún otro. Entonces sí que se vería esa interacción y sí que se vería también esas alteraciones en la toma de decisiones cuando hay problemas de impulsividad. Totalmente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algo que quiera. Y no sé si he contestado la duda. Sí, o sea, realmente lo que quieres decir es que no hay un proceso si no hay una inmediatez, ¿no? O sea, por así decirlo. O sea, no se madura cuando toma una decisión, no se madura, sino que se toma y a lo mejor luego hay que volverla a cambiar y cambiar, no se reflexiona. Por ejemplo, sí. Que cuando eso eres impulsivo, o sea, que actúas, pero no piensas. Más o menos, sí, más o menos. Es decir, sí que se hace como esa parte de pensar, pero a lo mejor esa reflexión previa es diferente a lo que haría una persona no impulsiva, por ejemplo. A lo mejor una persona no impulsiva analiza toda la situación
y recoge toda la información y hace una comparativa, y a lo mejor la persona impulsiva hace esa misma comparativa, pero a lo mejor no le ha dado tiempo a recoger toda la información. Pero no siempre es malo. No, es decir, todo depende. Una cosa es, que esto también es importante, una cosa es la impulsividad más a nivel síntoma, más a nivel cognitivo, y otra cosa es la impulsividad que se conoce dentro de la personalidad, por así decirlo. El hecho de que tú seas una persona impulsiva a nivel de personalidad, pues hombre, a veces es bueno y a veces es malo, porque hay veces que viene fatal y hay otras que viene súper bien porque te mueves como mucho por instinto. Pero sí que es cierto que aquí yo me refiero más a cómo somos capaces de frenarnos, más por ejemplo, el tipo de impulsividad, que yo creo que esto es más conocido, que se vería, por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención. Ya. Más esa sensación de no poder quedarme quieto. Sí, yo lo estaba relacionando con el tema de la atención, porque Sí. eso se ve mucho en los niños hiperactivos. Sí, En los TDAH se ve mucho ese tema. sí, esa cosa, por ejemplo, de no poder pararme quieto, de estar moviéndome todo el rato, o por ejemplo, si tengo que hacer deberes, a lo mejor no hago los deberes correctamente porque no no me he leído a lo mejor todas las frases, entonces hay una parte del ejercicio que he dejado sin resolver por no habérmelo leído entero. Yo en este caso me refiero más a eso. Pero sí que es cierto, la impulsividad dentro de lo que es la personalidad puede ser una bendición en determinadas ocasiones o a veces puede ser un hándicap. Yo creo las dos cosas. No creo que haya nada que sea 100% bueno o malo, sobre todo en cosas de personalidad. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra cosilla? Continúo entonces. A ver, aquí. Habiendo cerrado ya lo que es el tema cognición, me voy a pasar a lo que es más tema Chemobrain. Os voy a hablar de qué es la quimioterapia, que aunque sea algo más conocido, sí que me parecía importante pues eso, dar unas pequeñas pinceladas. Entonces, la quimioterapia es un procedimiento terapéutico en el cual se administran fármacos para intentar reducir, controlar las células tumorales. Aquí, por ejemplo, he dicho el fin de destruir, pero hay muchas veces que no se plantea simplemente como destrucción, sino también como control del desarrollo y proliferación de esas células. Entonces, tienen un punto negativo muy importante estos fármacos. Actúan sobre todo tipo de células. No son fármacos, tienen su parte específica, pero no son fármacos que vayan exclusivamente a un tipo de células. Que eso, por ejemplo, si no me equivoco, con lo que es la terapia inmunológica, sí que se está consiguiendo respuestas mucho más orientadas a las células tumorales. Entonces, como actúan sobre todo tipo de células, mucho más probable que se vean efectos adversos. Sí que es cierto que no todos los fármacos producen los mismos daños. Hay fármacos que son mucho más dañinos que otros y que tienen efectos más reversibles o irreversibles. Entonces, aquí os enseño algunos ejemplos sobre los diferentes tipos de fármacos que se utilizan en quimioterapia. Yo, por ejemplo, os he traído ya lo veremos más adelante. Voy a meter caña. Ya lo veremos más adelante, pero yo os he traído el prospecto de la procarbazina, porque quiero que miremos algunas cosas en relación con esto. Entonces, si os fijáis, aparece en alto potencial neurotóxico, es decir, son fármacos que es muy habitual que produzcan daños a nivel neurona. Tenemos algunos que pueden producir neurotoxicidad, daños en las neuronas, pero que no siempre se produce. Y luego tenemos algunos que, bueno, pues a veces producen neurotoxicidad, a veces no. En este caso, por ejemplo, los de abajo serían reversibles y los de arriba serían irreversibles. Aunque sí que tengamos en ambos esa posibilidad de que nos generen daños o no nos generen daños, algunos lo harían de forma permanente y otros no. Entonces, habiendo visto un poquito lo que es la parte de quimioterapia, nos vamos a la definición de Chemobrain. Entonces, este término se utiliza para recoger, o más bien describir, todas las alteraciones que se producen en nuestro sistema nervioso central, que con sistema nervioso central me refiero
a todo lo que tenemos nosotros dentro de hueso. Todo lo que sea sistema nervioso que esté dentro de hueso. Por ejemplo, cerebro o médula. Cualquiera de esas dos. Ambas serían sistema nervioso central. Entonces, se pueden ver alteraciones en cualquier zona del sistema nervioso. Y también en otras zonas, que esto también es interesante, que sí que, como decíamos antes, como no tiene un rango específico de células a las cuales afecta, se ven alteraciones en muchos niveles y en muchos sistemas. Entonces, vuelvo otra vez con ChemoBrain. Nosotros tenemos dos tipos de alteraciones principales que están recogidas en más lo que es literatura científica, que por un lado son las alteraciones que se producen en las estructuras del cerebro o en el funcionamiento de esas estructuras, y por otro lado, las alteraciones en el producto de esos procesos. Que aquí comento, el rendimiento de los procesos sostenidos por dichas estructuras. Con esto me refiero a que si yo veo un daño sobre determinadas células del cerebro y esas células me están sosteniendo un proceso como la atención o como la memoria, lo más probable es que ese proceso de atención y ese proceso de memoria se vea directamente afectado. Vamos a ir específicamente ahora más con cada una de las dos tipos de alteraciones. Entonces, por eso tengo aquí una imagen de cerebros, porque voy a hablar de las alteraciones más anatómico-funcionales, y sí que es cierto que dentro de los estudios que hay disponibles y a los cuales yo he tenido acceso, sí que es un poquito más consistente. Vemos más consistencia en lo que dicen los estudios respecto a cómo queda a nivel estructural el cerebro, que más las alteraciones que se producen en los procesos. No hay tanta congruencia en los resultados de, pues por ejemplo, si está alterada más la atención, si está alterada más la memoria. En referencia a esto, a las alteraciones más estructurales, nosotros tenemos alteraciones principalmente en lo que son estructuras. No sé si todo el mundo, porque voy a hacer ahora pequeña especificación, no sé si todo el mundo conoce lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebro. Más o menos. Sustancia gris, básicamente, es toda la zona de lo que es la corteza, donde están los cuerpos de las neuronas, que es lo que procesa o hace ese procesamiento de la información consciente. Cuando la información llega a la corteza, nosotros somos conscientes de ella. Entonces, esta información que llega a la corteza tiene que viajar a otras zonas del cerebro, porque el cerebro es como si fuese una red. Estaba yo pensando ayer en qué ejemplo iba a poner de esto, y estaba pensando, por ejemplo, imaginaos, el mapa del metro de Madrid, pero en vez de 12 líneas hay 15.000 líneas y hay muchísimas paradas entre cada una de ellas, o sea, dentro de cada línea. Más o menos esa sería, y me quedo corta, esa sería más o menos la estructuración del cerebro. Entonces tenemos esa parte más de sustancia gris, que sería como más donde se procesa la información, el cuerpo de la neurona, y luego tendríamos la sustancia blanca, que es lo que permite que la información viaje de un lado a otro, que eso sería una parte de la neurona que se conoce como axón. Entonces los axones se agrupan en tractos y llevan la información de un lado a otro del cerebro. Pues ambos tipos de sustancias se ven alterados. Y esto es importante, a mí me parece que los estudios lo recogen muy bien. Esto es importante porque no es simplemente por la afectación de la quimioterapia. Se han visto, en varios de los estudios que he analizado, se han visto cómo se producen alteraciones, especialmente de la sustancia gris, previo al tratamiento de quimioterapia. Los procesos tumorales, el cáncer, tiene un efecto en el cerebro, que es otro tema más a estudiar, porque no sabemos realmente. Esto es un problema, porque ¿cómo eres capaz, si no haces tú una buena evaluación del estado cognitivo o tú no tienes imágenes del cerebro previo de la persona antes del cáncer, cómo eres capaz tú de discriminar
si el daño se ha producido por el propio proceso del tumor o por el proceso de la quimioterapia. No se puede. Básicamente no se puede. Pero sí que es cierto que esto abre otra línea más de investigación de no solo qué es el chemobrain, cómo afecta el proceso de cáncer a nuestro cerebro, qué implicaciones tiene. Solo un inciso. Cuando hablas ahora del proceso de cáncer y de qué manera el cáncer ha dañado antes de la quimio, puede dañar la parte de la corteza, ¿te refieres a cualquier tipo de cáncer o a un tumor cerebral? No, cualquier tipo de cáncer. Vale. Perdón, toda la razón. Cualquier tipo de cáncer. Vale. Sí que es cierto que tumores cerebrales, Sí, claro, tienen una afectación clara, pero sí que es cierto que ya no es solo que se vea cómo, por ejemplo, se pueden producir daños por tumores dentro de lo que es el cerebro, sino que es también por el propio proceso tumoral. Entonces eso también es un tema aparte, yo creo que es una línea de investigación que se debería de abrir y que se debería de continuar, porque al final esto también tiene unas implicaciones muy importantes. ¿Qué mecanismos subyacen a este daño? ¿Qué implicaciones tienen para la persona? ¿Se puede realizar alguna intervención para poder prevenir esto? ¿Qué es lo que está generando esos daños a nivel cerebro? Bueno, pues lamentablemente, ojalá tener respuesta a todas estas preguntas, pero espero que los científicos del futuro, psicólogos y neurólogos del futuro, lo puedan analizar y continúen recogiendo información, porque es fundamental. Y aparte de hablar de las diferencias a nivel de estructuras, voy a hablar también de cómo se activa el cerebro, de cómo responden las neuronas a diferentes situaciones. Vemos dos cosas. Con regiones frontales me refiero a esto. Estas zonas del cerebro hacen referencia a esto. Nosotros tenemos frontal occipital, tenemos los parietales y los temporales. Entonces, las zonas frontales es donde se encuentra, por ejemplo, el control motor, donde, por ejemplo, está la base también del funcionamiento ejecutivo. Muchos de los aspectos ejecutivos tienen como tal su base en lo que es lóbulo frontal. Entonces, se ven dos tipos de cosas. Por un lado, en un principio, al iniciar la quimioterapia, se ve un mayor nivel de activación. Esto está relacionado con la compensación del funcionamiento. Me explico. Las funciones no tienen el rendimiento que tenían antes. Voy a rebobinar, porque no lo estoy explicando bien. Nosotros podemos ver o podemos no ver una alteración en el funcionamiento. Es decir, puede que nuestro cerebro siga funcionando como siempre, pero que no se active de la misma forma. Es decir, si por ejemplo una zona está menos activada, va a haber otras zonas que se activen más para poder compensar esa reducción de la activación y poder seguir funcionando como siempre. Esto pasa al principio. Las zonas frontales, para poder seguir funcionando como siempre, se activan mucho más. Se activan mucho más, se mantiene a lo largo, no se mantiene a lo largo del tiempo, perdón, se mantiene mientras dura el tratamiento. ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa cuando ya se ha terminado el tratamiento? ¿Qué se ve? Se ve una hipoactivación, se ve una reducción de la activación. Esta reducción de la activación está muy relacionada con esos cambios a nivel permanente que se ven. Es decir, por un lado, en el cerebro en un principio se intenta adaptar, intenta estar más activo de lo normal. A largo plazo, como hay mucho estrés sobre el cerebro, se ve cómo se produce esa reducción. Porque las neuronas pues, no funcionan exactamente igual que antes, o no hay tantas neuronas como había antes. ¿Alguna duda en referencia a esto? ¿Todo bien? ¿Qué tipo de cambios son? ¿Qué tipo de cambios se producen? A nivel de activación o a nivel estructural. Como has dicho, se ve que los cambios permanecen o bajan. Cambios en el funcionamiento cognitivo. Es decir, pues por ejemplo, se pueden ver alteraciones a nivel de, pues, más el funcionamiento ejecutivo, como decía, más a nivel de planificación, que las personas, por ejemplo, les cuesta más planificar. Suele tener ese tipo de connotaciones el hecho de que haya una reducción de la activación. O sea, es decir, los procesos que sustentaban esas estructuras
pues por ejemplo en este caso más ejecutivos, se ven alterados por esa reducción en la activación, porque la reducción en la activación está relacionada con cambios metabólicos en las neuronas, cómo se conectan entre sí, cómo responden. Entonces, si no responden de la misma forma, aquello que están sosteniendo se ve alterado también. Vale, perfecto. Continúo entonces. Una Sí. pregunta. ¿Esa hipoactivación de la que has hablado se observa solamente cuando se ha recibido la quimio? ¿O incluso sin recibir la quimio también se observa esa hipoactivación a largo plazo? La hipoactivación, por lo que leí yo en el estudio, lo estoy diciendo de memoria, puede que a lo mejor haya algo de información que en el estudio no leyese yo o no recuerde ahora, pero lo que refería el estudio era que sí, era en personas que habían recibido quimioterapia. Sí que es cierto que esto está relacionado con lo que genera la quimioterapia como tal. Ayer en la cena, está aquí Lourdes, y estuve con personas maravillosas de la asociación, no sé si lo voy a decir bien, ¿Almarel? Perfecto, perfecto. Pues estuve con personas maravillosas y lo comentábamos ayer en la cena, que al final la quimioterapia afecta sobre las células madre. Tiene múltiples formas de funcionar la quimioterapia como tal, pero por ejemplo, una de ellas es reduciendo el nivel de activación de las células madre. Entonces, si tú tienes esa alteración de las células madre, es mucho más probable que los mecanismos que tiene el cerebro de forma natural de recuperarse, porque nuestro cerebro de forma natural genera nuevas neuronas, todo el rato, de forma constante. Entonces, si nosotros afectamos o tocamos las células que generan nuevas neuronas, no vamos a ver esa recuperación. Entonces, yo imagino que los autores hacen referencia sobre todo a eso y está relacionado con esa parte de la quimioterapia que afecta a la nueva génesis de más neuronas. Entonces, sí que es cierto que en personas que no reciben quimioterapia los efectos eran menores, o sea, no eran tan agresivos la afectación, pero sí que se vería como hay un deterioro también, pero sí que se produce mejor recuperación, porque no hay esa afectación sobre células madre, que sí que se ve en quimioterapia. ¿Alguna duda más? Perfecto, continúo entonces. No, que me pasaba de diapositiva. Como comentaba, no tenemos, y esto es más en referencia a cómo se ven afectados los procesos, no tenemos consenso sobre qué procesos se ven afectados. Y esto es un problema más del tipo de estudios que hay. El tipo de estudios que nosotros tenemos o lo que se recoge en los estudios hace referencia a, por ejemplo, si nosotros... Disculpadme un momentito, que es que estoy con la garganta seca. Ay, perdón. Los estudios a los que nosotros tenemos acceso no siempre recogen de la misma forma cómo es el estado cognitivo de las personas. Tenemos muchísimas pruebas en neuropsicología para valorar ese estado cognitivo. Y esto es un fallo totalmente nuestro, de las personas que se dedican a hacer los estudios, de no ponerse de acuerdo y desarrollar un protocolo. O por lo menos, si ven que alguien ha hecho un estudio, volver a intentar coger las pruebas. Pero no. Entonces, no es fácil llegar a conclusiones. Sí que se ve que, por ejemplo, la persistencia de las alteraciones se ve más consistente a lo largo de diferentes estudios. Entre un 17 y un 35% de personas que se exponen a quimioterapia tienen una afectación a largo plazo de su funcionamiento ejecutivo. Entonces, ¿qué funciones se ven alteradas? Principalmente tenemos memoria, es decir, lo que es por ejemplo, memoria biográfica, la información de nuestro día a día, de qué ha pasado a lo largo del día, a quiénes hemos visto, qué hemos hecho. También a nivel de funcionamiento ejecutivo, que hablaba antes de esa parte como más de planificación, de cómo somos capaces nosotros de manipular información mentalmente. Y también a nivel de atención. Y aquí, que yo creo que también es una cosa muy interesante y que la gente a nivel subjetivo lo refiere mucho,
el enlentecimiento. A nivel atencional, nosotros vemos un enlentecimiento, se reduce la velocidad de procesamiento. La gente se siente más lenta, está más cansada, le cuesta más sostener la atención. Entonces, vemos esas afectaciones. Pero, no tenemos un patrón definido de deterioro cognitivo. Entonces, hablo aquí debido a las limitaciones metodológicas en la comparación de los estudios realizados. Esto básicamente es que la gente no se pone de acuerdo para valorar. Y eso es un verdadero problema. Entonces, como os comentaba, en referencia a las limitaciones que vemos en los estudios, hay un gran volumen de mujeres en las muestras de los estudios. Esto puede tener muchísimas explicaciones y no es algo malo per se, pero sí que es cierto que no tenemos información de cómo afecta a nivel cognitivo a los hombres, o por lo menos no tenemos tanta información. Hay algo de información, pero no hay tanta como en mujeres. También es cierto que, por ejemplo, Chemobrain es una de las cosas que se ha estudiado mucho en cáncer de mama. Entonces, como en cáncer de mama durante mucho tiempo ha tenido tratamientos muy agresivos, sí que es cierto que se ha estudiado mucho, por ejemplo, en este tipo de cáncer. Luego, además, tenemos algo de lo que hablaba yo antes, la poca claridad de la definición del estado cognitivo previo. No sé si el daño se produce por la quimioterapia o porque ya tenía alteraciones previas. Eso es importante, porque si no, es lo que hablábamos, no puedo compararlo. Pero ¿por qué no vamos a llegar a saber eso claro? Si realmente sí que se puede hacer aunque sea a baja escala, pero un estudio pre-tratamiento y un estudio post. De esa forma sí que se podría saber perfectamente qué efectos pueden venir. Totalmente. Lo que pasa es que no lo tenemos recogido a nivel de literatura científica. Ese es el problema. Efectivamente. Efectivamente. Si yo no recojo esa información antes de que se aplique quimioterapia, pero también sería mucho más interesante también ver cómo es el rendimiento de la persona sin ningún tipo de afectación, que yo sigo diciendo, todo el mundo necesitaría una evaluación neuropsicológica a lo largo de la vida, por si acaso. Por si acaso en algún momento se necesita tener la información, poder tenerla. Entonces, sí que es cierto que lo interesante sería medir antes, es decir, sin ningún tipo de afectación de estado cognitivo, antes de la quimioterapia y después de la quimioterapia. Pero, pues debe de ser, a veces es muy difícil. Sí que es cierto que en estas circunstancias a veces es muy difícil por las características de los estudios, porque no siempre puedes coger a la persona en ese momento, no puedes hacer una valoración previa, depende un montón. Pero eso sería lo ideal. Ahora ya solo falta que alguien nos escuche, que vea la charla y que se lo apunte para poder hacerlo. Eso sería la maravilla. ¿Qué nombre has dicho para la prueba? ¿El qué? La valoración, ¿de qué nombre era? Valoración neuropsicológica. Es decir, que se valore el estado cognitivo de la persona. No hay una prueba en concreto, sino que se utilizan muchas pruebas para medir pues, las diferentes funciones. Hay pruebas de memoria, pruebas de atención, de funcionamiento ejecutivo, de lenguaje. Todas ellas se eligen y se aplican para sacar cómo está la persona a nivel cognitivo. Sería eso. Nada, un placer. Sí, no, adelante, por favor. Es que es súper interesante. Por los casos que yo conozco, y esto es un poco por si nos lo puedes aclarar. Sí. Ojalá. Yo sí que he visto, por ejemplo, durante el tratamiento con quimioterapia, que hay unos cambios de humor muy brutales. Entonces, la pregunta es, ¿esos cambios de humor también son un efecto, digamos, de este tipo? ¿O es como una especie de que te revelas tú mismo porque ves que esto te está afectando? O sea, como dices tú, esa pasividad, esa capacidad de no tener tan prontas reacciones, como que tú te revelas o que también va asociado como efecto natural. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Y aquí yo voy a decir que aquí también influyen los fármacos. Lo voy a hablar ahora cuando veamos... No, para nada. Mejor. Eso quiere decir que estoy llevando bastante bien la charla porque genero dudas relacionado con lo que voy a decir. Entonces, lo veremos porque, por ejemplo, el fármaco que yo he traído el prospecto para que lo analicemos, que es la procarbazina, tiene un efecto muy similar a los primeros antidepresivos que se empezaron a utilizar. Entonces,
los fármacos que se utilizan en quimioterapia afectan a la química cerebral. Entonces, es muy probable, no sabemos, porque sí que es cierto que yo no encontré estudios relacionado con esto, pero es muy probable que genere cambios a nivel de estado anímico. Entonces, sí que es cierto que afecta mucho más de lo que parece, y en muchos aspectos. Ahora, si os parece bien, ahora si queréis os enseño en el punto en el que aparece esto. Perfecto, pues voy a simplemente... Os comentaba lo de la definición y que, como decía, gran cantidad de pruebas. Todo, o sea, no se ponen de acuerdo y eso es un tremendo problema. Una asignatura pendiente. El poder resolver todas estas limitaciones para poder encontrar información y poder dar o generar un protocolo que permita solventar todo este tipo de situaciones. Entonces, os hablo aquí de la ley de 2002 que habla de la autonomía del paciente, porque antes de iniciar un proceso de quimioterapia, para no pasarme yo, antes de iniciar un proceso de quimioterapia es necesario que nosotros firmemos un consentimiento informado en el que nos dan y nos informan, valga la redundancia, de qué cosas nos pueden pasar a nosotros al recibir este tratamiento. Este, por ejemplo, es el consentimiento informado de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM, y si os fijáis aparecen aquí reflejados. Alteraciones o efectos secundarios neurológicos, confusión, letargo, adormecimiento, disminución del nivel de conciencia. ¿Puedo pasar? Sí. Por si acaso alguien estaba sacando alguna foto. Este es de los hospitales H&M. También aparece visión borrosa, hipoacusia, reducción en la capacidad para poder oír, afasia, trastorno del lenguaje. La afasia es un trastorno del lenguaje que afecta a cómo comprendemos el lenguaje o cómo lo producimos. Confusión, tiene también, ¿dónde está? Convulsiones o leucoencefalopatía. Entonces, son fármacos que tienen un efecto y que está registrado y que además está bastante consolidado. Entonces, es nuestro derecho recibir información como pacientes de toda esta información, pero si además nosotros queremos revisar en algún momento cómo nos afecta el fármaco que nosotros nos vayamos a tomar, siempre tenemos la AEMEPS. No se dice exactamente así el acrónimo, pero es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Entonces, si yo analizo un prospecto, me voy a tener que fijar en las advertencias y las precauciones especiales de empleo, cómo me va a afectar a mí, qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de tomarlo. Voy a pasar un poco. La interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción, que aquí esto es lo que recoge el efecto que tiene. No recoge el efecto que tiene como si funcionase como un antidepresivo, pero lo dice aquí, es un inhibidor de la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es una enzima que descompone los neurotransmisores que nosotros tenemos en el cerebro. Si la bloqueamos, que es lo que hacen este tipo de fármacos, tenemos más disponibles neurotransmisores. Entonces, por eso normalmente se utiliza para el tratamiento de la depresión. Pero tiene unos problemas asociados bastante importantes, y es que produce una cosa que se llama síndrome serotoninérgico, que puede producir fiebre, convulsiones. Entonces, al final, nosotros lo que estamos viendo aquí es que tenemos un medicamento que funciona muy similar a cómo funciona un antidepresivo. Entonces, es un poco lo que comenté. ¿Cómo es tu nombre? Perfecto, que es un poco lo que nos comentaba antes Raquel. Vemos cambios en estado de ánimo por la situación, por las circunstancias, por cómo se siente uno, pero también porque los fármacos pueden influir en nuestro estado de ánimo. Tenemos también el tema de reacciones adversas, que esto simplemente comentaros que aquí nos aparece el tipo de frecuencia que tenemos. No en todos los tipos de reacciones adversas aparecen recogidas la frecuencia, que aquí, por ejemplo, en la procarbazina no tenemos cómo afectan ni la frecuencia de afectación a nivel de trastornos psiquiátricos o del sistema nervioso. No sabemos cuánta gente termina con depresión, o con depresión o con insomnio después de utilizar este fármaco.
No sabemos tampoco cuánta gente tiene mareos, dolor de cabeza, temblores o más somnolencia. Y eso a mí me parece súper importante, el poder sacar frecuencias de esto. ¿Esto de qué fármaco es? Procarbacina, que se utiliza en la enfermedad, si no me equivoco, se utiliza en el linfoma de Hodgkin, en combinación con otros fármacos. Entonces, vuelvo a hacer referencia a algo que ya he comentado. No tenemos información. Entonces, como nosotros no tenemos información a nivel científico para poder continuar sacando protocolos y guías, estamos bastante limitados. Entonces, nosotros tenemos dos formas de abordar esto. Un tratamiento más farmacológico, búsqueda de fármacos que reducen o alivien o palien los efectos que ha tenido la quimioterapia sobre el cerebro, que sí que es cierto que hay cositas muy prometedoras, sobre todo con fármacos antiinflamatorios, pero que no se han podido aplicar a humanos porque se hacen con ratones. Por eso tenemos ahí nuestro ratoncito. Entonces, más la parte de tratamiento no farmacológico, diferentes tipos, ejercicio físico, terapia psicológica, musicoterapia. No obstante, los que más consistencia tienen y efectividad están relacionados con terapia psicológica. ¿Y qué puedo hacer si tengo alteraciones cognitivas? Voy a hacerlo súper rápido para no quitarle tiempo al siguiente ponente y lamentándolo mucho porque me hubiese gustado muchísimo poder hacer un poquito de debate y de dudas. Un poco más, porque hasta y media no. Es una Ay, perdón. opinión. Sí, de 11 a 11 y media tenemos descanso, pero tampoco podemos Hasta y Claro. alargarnos mucho. Vale, voy a hacerlo súper rápido. Sí, perdón. Súper rápido. ¿Qué pasa si yo voy a iniciar o he iniciado un proceso de quimioterapia y de repente me encuentro con que no funciono como siempre? Me cuesta más recordar las cosas, me cuesta más encontrar las palabras, estoy mucho más cansado, mucho más lento. La Asociación Española contra el Cáncer nos recoge en su página web qué podemos hacer. ¿Qué recomienda la Asociación Española contra el Cáncer? Acudir a nuestro oncólogo o a otros profesionales médicos, como por ejemplo un neurólogo, o consultar con neuropsicólogos. En este caso, yo, hombre, no es por barrer para casa, pero sí que es cierto que al final los neuropsicólogos somos las personas más especializadas en lo que es el análisis de los procesos cognitivos. Un neurólogo sabe muchísimo de cerebro, porque no hay nadie que sepa más que un neurólogo de cerebros, pero sí que es cierto que no hay nadie que sepa más de atención, memoria, funcionamiento ejecutivo, lenguaje y percepción que un neuropsicólogo. Entonces, al final, mi recomendación no son incompatibles, porque además lo que nos dice la Asociación Española contra el Cáncer es consultar a ambos profesionales, consultar al oncólogo de forma primera y luego consultar o a un neurólogo o a un neuropsicólogo. Yo en esta última parte recomiendo siempre neuropsicólogo, porque es el que te va a poder dar más información. No considero que el hecho de consultar a un neurólogo no te vaya a dar información, que muchísima, pero sí que es cierto que un neuropsicólogo te puede dar información, no solo sobre cuál es la afectación que tienes, perdón, sino también el pronóstico. ¿Qué cosas vas a poder hacer? ¿Qué cosas es más probable que sean afectadas? ¿Cómo va a afectar a tu vida diaria? Y también, ¿qué puedes hacer a nivel de tratamiento para poder recuperar lo máximo posible? Entonces, ¿qué es la intervención neuropsicológica? Nosotros como psicólogos siempre necesitamos recoger información sobre la situación de la persona para poder hacernos nuestras hipótesis, es decir, estar atentos a qué nosotros creemos que está afectado, sacar, como decía, información, aplicar pruebas para poder comprobar si esto es así, si tenemos que plantearnos a lo mejor alguna otra explicación, y en base a las explicaciones que nosotros generemos y a las hipótesis que hemos comprobado, planteamos el tratamiento. Entonces, ¿qué es? Yo aquí hablo de estimulación cognitiva o de rehabilitación neuropsicológica. Son simplemente
cosas muy similares con objetivos diferentes. En la estimulación cognitiva está más relacionada con lo que es el mantenimiento de funciones que se están perdiendo. Se utiliza mucho, por ejemplo, para mejorar el rendimiento cognitivo, o, por ejemplo, se utiliza también en trastornos neurodegenerativos para evitar que el deterioro vaya a más. La rehabilitación neuropsicológica sería lo que hacemos nosotros en el hospital. Es decir, nosotros recibimos a una persona con un daño que ha tenido una pérdida funcional, es decir, que ya no funciona como antes, y trabajamos de forma conjunta con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas para poder permitir que la persona recupere lo máximo posible de su funcionalidad. Poder ponerse de pie, poder caminar, poder recordar las cosas de forma autónoma. Nosotros, ¿qué hacemos en esto? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos, por ejemplo, aquí serían mantener estado cognitivo o aumentar. Aquí sería recuperar la funcionalidad. Y lo hacemos a través de diferentes mecanismos. Restauración de funciones, es decir, recuperación espontánea del cerebro. El cerebro, después de un daño, tiene un proceso de recuperación espontánea, que es un poco lo que hablábamos antes de cómo nuestro cerebro se va recuperando de forma reversible tras la aplicación de quimioterapia. Compensación de las funciones, por ejemplo, el hecho de que nosotros, si tenemos una función que está alterada, me baso en otras para poder funcionar mejor y suplementar la función alterada. Muy similar en la sustitución. En las sustituciones, como la parte más extrema, no hay función, entonces yo me baso en otra función para poder intentar cubrir ese proceso que ya ahora mismo no está funcionando. Yo aquí iba a hacer una diferenciación más entre lo que es estimulación, lo que es rehabilitación, pero sí que me voy a centrar sobre todo en recomendaciones. ¿Qué haría yo en esta situación? Intentaría buscar, sobre todo, un momentito, vale, sí. ¿Qué haría yo en esta situación? Intentaría buscar aquellos profesionales que me vayan a dar más información. En este caso son un neurólogo o un neuropsicólogo. ¿Por qué creo que el neuropsicólogo tiene determinadas ventajas? Un neuropsicólogo, y aquí me voy a meter con temas más de dependencia y de discapacidad, un neuropsicólogo va a poder analizar la afectación que hay de los procesos. En el caso de que una persona tenga afectación de forma permanente, puede que su vida cambie, porque su estado cognitivo no es exactamente igual. Entonces, si hay una persona que ya no puede funcionar como antes, quiere poder volver a su trabajo, quiere poder, retomar su vida anterior, hay determinadas veces en las cuales esto no siempre es posible. Que esto lo vemos muchísimo en daño cerebral adquirido. Entonces, lo bueno que tiene esto es que yo, por ejemplo, si tengo un informe de un neuropsicólogo, ya no solo que me dé información sobre cuál va a ser mi pronóstico a lo largo del tiempo, sino que yo tengo una prueba de cómo he estado yo y de cómo me encuentro para presentar ante un tribunal médico y referir, disculpen, pero yo tengo estas dificultades, quiero volver a trabajar, quiero volver a recuperar mi vida, pero no estoy 100% seguro de cómo va a poder ser. Entonces, si yo necesito hacer una adaptación laboral, tengo que tener mi porcentaje de discapacidad reconocido. Entonces, esta parte del informe neuropsicológico nos vendría muy bien porque es el informe donde mejor se va a recoger esas alteraciones a nivel de funcionamiento. Un neurólogo también, obviamente, pero sí que es cierto que esa parte de neuropsicología te puede decir más específicamente qué procesos están afectados. Por eso, mi recomendación siempre sería intentar contactar con neuropsicólogos. ¿Cómo contactas con neuropsicólogos? Me puse en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer para preguntarles si ellos ofertaban servicio de neuropsicología. De momento no, pero neuropsicólogos en plantilla tienen. Entonces, a lo mejor, aunque no puedan ofrecer el servicio de neuropsicología, sí que se puede solicitar información sobre recomendaciones. Porque yo aquí he de decir que lo que siempre recomendaría sería un neuropsicólogo, que esto ya es la panacea, un neuropsicólogo especializado en psiconcología. Las dos cosas. Porque al final
cada uno tiene una especialización. Yo, por ejemplo, no voy a poder tratar a gente o a niños, no podría tratar a un niño que tenga un trastorno por déficit de atención porque en mi campo de especialización no es ese. Yo trabajo con personas adultas que han sufrido daño cerebral adquirido. Entonces, que siempre intentéis buscar aquellos profesionales que sean más específicos. La Sociedad Española de Psico-Oncología también podría asesoraros en ese sentido, porque al final son ellos los que conocen a sus socios, si hay alguien más especializado, si no. Y también tenemos la Asociación Madrileña de Neuropsicología, que eso también sería otra opción u otro recurso, donde sabemos que los socios de esta asociación son neuropsicólogos, expertos, y probablemente haya también algún psicooncólogo. Con esto, dime Raquel, perdón. Pues no sé si lo sabes, pero por lo menos en el Colegio de Psicólogos de Madrid hay una opción en la que, bueno, como todo esto son especialidades, pero son Sí. de ejercicio, no son Sí. realmente especialidades académicas, Sí, hay un listado en el que tú puedes elegir Sí. el profesional un poco no sé si lo conocen, pero es que también es interesante, Sí. porque te pueden, por ejemplo, en Madrid, ya digo, te pueden derivar a las personas que están colegiadas y que Sí. ejercen en esos campos concretos, que son mayores o pequeños, es bastante útil, la verdad. sí, sí, Con la totalmente. dirección, contar dónde están y eso. Sí, sí. Lo que comenta Raquel es muy interesante, que sí que es cierto que muchísimas gracias Raquel, porque yo no lo había pensado preparando la charla y llevas toda la razón, porque además yo creo que también estoy en esta lista, o sea que tengo un delito. Entonces, dentro de lo que es el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, nosotros tenemos como un apartado, como profesionales lo voy a contar, tenemos un apartado como profesionales en el que nosotros nos inscribimos y si alguien se va al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o pide información, se nos remite a nosotros. No sé ahora mismo si se da a la persona la lista de todos los profesionales que hay. Está prohibido, porque es como hacer publi Sí. pero tú te metes y buscas y lo que quieras, y luego tú como psicólogo aportas en esa ficha toda la Toda la información que especialización, sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias por sacar el tema, Raquel, porque la verdad es que sí que es cierto que yo no lo había pensado y eso también es otra opción, porque además es otra opción y además muy positiva porque siempre nos da como esa seguridad. Y también he de deciros que si en algún momento vais a solicitar una valoración neuropsicológica, son bastante caras. Que esto también es algo importante y esto yo también creo que es un tremendo hándicap porque no hay nada a nivel público que te permita el recibir una valoración neuropsicológica, a no ser que sea desde el Centro de Referencia Estatal de Daño Cerebral Adquirido, que lo tenemos aquí en Madrid, que se llama CEADAC, está en la zona de Barrio del Pilar, y ahí, por ejemplo, sí que se podría solicitar atención por parte de neuropsicólogos de forma gratuita. Pero si no, es muy, muy complicado y además son valoraciones bastante caras. Entonces, yo en esta situación tendría en cuenta si me interesa solo el hecho de que me valoren o si me interesaría tener varias sesiones con el neuropsicólogo para ver si, porque el neuropsicólogo tiene que valorar sí o sí, empezando un tratamiento. Entonces, a lo mejor interesa hacer esa parte y ver si realmente necesito tratamiento o no necesito tratamiento. Pues porque esa parte a nivel económico se nota un montón. Entonces, esto, por ejemplo, que he metido aquí, es un ejemplo de una agenda, que es una estrategia compensatoria de, por ejemplo, atención y memoria. Simplemente es un ejemplo para que veáis qué tipo de cosas podemos hacer, porque nosotros hacemos rehabilitación a través de hacer ejercicios, buscar aquellas cosas en las cuales la persona tiene puntos más fuertes, más débiles. Entonces, con esto, a pesar de que me haya quedado un poquito justa de tiempo, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y que la hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo preparando la charla, porque me ha parecido un tema fantástico. Muchísimas gracias.